por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, un saludo en el nombre del Señor. Es una alegría poder estar nuevamente con ustedes esta noche y poder continuar en el estudio de la palabra del Señor que hemos empezado la semana pasada con el evangelio, con la vida del apóstol Pablo. Y me gusta siempre comenzar con esa, que sea una parte corta de ese himno antiguo, porque siempre, como repito, refleja la misericordia de Dios. Antes de entrar al estudio esta noche, oremos rápidamente, pidámosle al Señor que nos ilumine, que nos dirija y esté con nosotros en estos minutos. Padre bueno que estás en gloria, te agradecemos, oh Dios bendito, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Y gracias te damos, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas que en esta hora, o tal vez en la grabación, se unen a nosotros y están dispuestos a adentrarse más en el estudio a través de las Escrituras. Te pido, Dios amado, que bendigas a cada uno, que tu bendición sea en cada familia, en cada hogar, y asimismo, Padre Santo, que podamos crecer en el conocimiento tuyo. Y lo pedimos, oh Padre bendito, en el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, entonces, para seguir en el estudio, vamos a compartir de igual manera algunos diapositivas en la pantalla de la computadora. Así que le pido que trate de seguirnos y si está viendo la grabación puede retrocederlo y después adentrarse. Vamos a estar viendo algunos versículos de la palabra del Señor. Así es que si tienen la Biblia a su lado, más que todo vamos a estar viendo algunos aspectos en el libro de los Hechos. Y con ayuda del Señor, pues, veamos a ver qué el Señor nos dice esta noche. Entonces, hermanos, como decimos, la segunda parte del tema del apóstol Pablo, o Pablo el apóstol para los gentiles. Y primero Dios, como pueden ver, es un estudio introductorio nada más. No estamos pretendiendo cubrir todos los aspectos de la vida de Pablo, porque al contrario nos demoraríamos bastante. Así es que un aspecto más que todo introductorio, conocer algunos aspectos básicos de la vida de este siervo del Señor. Y para la vez pasada estuvimos preguntando que si nos tenían alguna pregunta, algo que compartir. Entonces, me parece que una hermana preguntó algo parecido, ¿dónde está la iglesia? Aunque en realidad no es directamente con respecto al tema que tratamos de Pablo, pero de una manera obviamente también se relaciona. Así es que vamos a tratar de rápidamente contestar esa pregunta, ¿dónde está la iglesia? O eclesia, como escribió la hermana, y la palabra iglesia que usamos hoy en día, especialmente en nuestro idioma español, podemos ver que es claramente directa de la palabra que podemos ver acá, eclesia. Y si vemos acá en el griego, igual se escribe eclesia con doble K, L-E-N-S-I-A, eclesia. Entonces es una palabra del griego que no tiene nada, originalmente no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos iglesia. Originariamente la palabra la usaban los griegos para
para liderar la nación del imperio de los griegos. Entonces para ellos la eclesia era el lugar donde los magistrados o donde la mayoría del pueblo que representaba la nación se reunían. Entonces era la forma como ellos discutían los aspectos políticos. En otras palabras, era una asamblea. Esa sería la traducción directa, diríamos, de la palabra eclesia. Una asamblea donde se reunían las gentes representantes del imperio, en el imperio griego, y discutían aspectos del gobierno de la nación. Entonces era una asamblea. Posteriormente los romanos le cambiaron el mismo nombre, más o menos la misma idea, pero ellos le llamaron el Senado, los romanos, donde discutían los aspectos políticos. Y más modernamente se le llama el Parlamento. Más que todo el Parlamento viene del francés, de parlar, que es hablar, discutir. Entonces, esa es una asamblea donde se reunía un grupo determinado de personas para discutir o planear algo. Y cuando se refiere a la iglesia de Jesucristo, allí se usa lo mismo. Originalmente el nombre significaba la asamblea donde estaban los creyentes. Y Jesús le dijo a Pedro, yo te digo a ti, tú eres Pedro, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, esa asamblea que después ya no era la descripción de una asamblea, sino que era más bien el nombre. Ya se le identificó como un nombre. En vez de decir asamblea, se le decía la eclesia, la iglesia, que después se convirtió simplemente en un nombre. Y hoy en día aún se le dice iglesia a un edificio. La iglesia tal, un edificio que está fundado en cualquier lugar. Pero en realidad eso no es la iglesia que ahora nosotros comprendemos, y es lo que Pablo predicó. Era la iglesia la que el Señor mismo, como dice aquí en Mateo 16, 18, que el mismo Señor la edificó. Y dijo, y ni las puertas del infierno o las puertas del Hades van a prevalecer o van a dominar esa iglesia. Entonces, es por eso que después de 2000 años, esa iglesia todavía sigue en pie. Es una bendición pertenecer a la iglesia. Entonces, ¿dónde está esa iglesia? Todavía, lo repito, está en esta tierra. Todavía estamos siendo parte de esa iglesia. El Señor dijo que en Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y aquí está hablando de Jesucristo, que Él tiene bajo sus pies, tiene autoridad, están sometidas todas las cosas, pero Él es la cabeza de esa iglesia que Él mismo había fundado. Y dice, esa iglesia es el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, esa es la posición de la que la Biblia nos enseña de la iglesia. Somos ese cuerpo maravilloso de Cristo, una iglesia que Él fundó, como dice, sin mancha y sin arruga. Es como está escrito ahí en Efesios 5, 25, 26, 27, que habla de esa iglesia. Entonces, en una forma breve, hermana y hermanos que están viendo, esa es la iglesia o la eclesia. ¿Dónde están? Todavía estamos en pie. Pero muy pronto, eso sí, esa es la bienaventuranza que tenemos. Muy pronto esa iglesia será arrebatada, hermanos. No dudemos eso. Y esa es la gran promesa, el gran misterio de Dios, que esa iglesia que Él fundó, como es su novia, y Él es el esposo, se la va a llevar. Y va a ser seguro, hermano, muy pronto. Esa es nuestra esperanza. Aleluya. Ok, entonces, ya llegando al aspecto del tema que estamos desarrollando de Pablo, esos eran los 3 puntos que mencioné la vez pasada, del quién era Pablo o quién era Saulo, que lo estuvimos viendo, el ministerio de Pablo, que ya lo vamos a ver ahora, y la próxima semana, primero Dios, vamos a concluir con las enseñanzas, viendo una forma general, especialmente el aspecto de la ley y de la gracia.
Entonces, de lo que vimos la semana pasada, de quién era Saulo, entonces pudimos aprender que fue un hombre que Dios lo preparó, y eso lo enfatizamos de una forma inconsciente. Pablo o Saulo en esa época vimos que él no se preparó. Él no se preparó para hacer la obra y dijo, voy a estudiar, voy a hacer esto, voy a aprender griego, voy a aprender arameo, voy a estudiar la ley para después servirle al Señor. No, no, no. Él lo hizo porque en su corazón había ese deseo. Y él también lo hizo porque creció en una ciudad donde esa era la práctica, o él estaba expuesto a conocer, a aprender de lo que había. Entonces él lo hizo. Él aprendió lo que fuese necesario. Como vimos, aprendió los lenguajes, aprendió la ley, o el Torah, o el Antiguo Testamento, como conocemos nosotros, aprendió los profetas, y él no lo hizo en sí, sino que nació, fue un hebreo y fue un ciudadano romano, era extremadamente celoso de lo que él creía, era un fariseo, un rabino fariseo, él era soltero, no estaba ligado a ninguna familia que responder, conocía la literatura griega, la filosofía griega, es decir, le gustaba viajar, todas esas características que Dios le fue poniendo en su vida, y él las utilizó, las aprendió sin saber para qué. Eso es importante, sin saber por qué él estaba preparado. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso? Simplemente prepararse. Como dice la Biblia allí en Eclesiastés, dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo. Es una de las cosas que muchas veces, quizás en nuestras comunidades, se nos pasa. El tiempo se nos pasa rápido. Y muchas veces hemos desperdiciado años y años teniendo la oportunidad. Ese es el aspecto. Muchas veces la gente no tiene la oportunidad, y está bien, ¿no? Pero si usted tiene la oportunidad de algo, aprovéchela. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas o según tu capacidad. ¿Por qué dice? Porque en el Seol o en la muerte donde vamos, allí no hay obra, allí no hay trabajo, allí no hay ciencia, allí no hay sabiduría. En la muerte ya no hay nada. Mientras estemos en pie, mientras estemos en vida, si hay algo que hay que aprender o que se nos da la oportunidad de aprender, hagámoslo. De estudiar algo, hagámoslo. De viajar a un lado para conocer algo, hagámoslo. No sabemos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces la gente se mete en la obra de Dios sin tener conocimiento de nada. Y ahí están en el camino tratando de aprender, y se confunden y confunden a otros. ¿Por qué? Porque pasaron su vida de vagabundos, pasaron su vida perdiéndola, sin querer aprender ni un lenguaje, sin querer aprender ni la historia, sin querer aprender nada. Y de repente quieren predicar y enseñar la palabra del Señor y no tienen bases. ¿Qué van a traer? Va a ser confusión. Y por eso es que hay tanta iglesia confundida, porque los que están al frente, los que están dirigiendo, los que están enseñando, están tan livianos, tal vez viejos de edad, pero sin nada que aprendieron en la vida. Entonces, por eso digo, así como Pablo, él hizo lo que hizo en su vida, pero todo porque fue la consecuencia natural de donde él vivió. Si vivió en Tarso, allí había conocimiento, lo aprendió. Si vivió en Jerusalén, ahí estaba el rabino, aprendió de él. Si viajó, fue a aprender de los griegos, etc. Y Dios lo usó. ¿Está dispuesto a servir a Dios? Si estamos dispuestos, entonces aprovechemos todo lo que se nos pase por delante para conocer, pues la obra de Dios amerita preparación. Como decíamos la semana pasada, cuando Pablo le escribió a Timoteo, que el hombre de Dios debe estar enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente, no dice la mitad, enteramente preparado para toda buena obra. Estar dispuesto a todo, y lo vamos a ver más adelante, como Pablo en su vida, en su conversión, estuvo dispuesto a todo, a no estimar su vida preciosa para él mismo, no, dice, con tal de ganar.
en la obra de Dios. Entonces, es lo que Saulo hizo. Aprovechó el tiempo, lo aprovechó muy bien. Fueron quizás, la Biblia no dice cuántos años Pablo tenía, pero ha de haber estado en sus 30 tempranos, quizás, de sus años, pero hasta esa altura él ya había transcurrido, quizás pongámosle 30 años, él había pasado todos esos 30 años en un aprendizaje completo, viajando, usando el tiempo, aprendiendo, preparándose, siendo celoso de su ley y conociendo lugares, ciudades y de todo. ¿Para qué? Él no lo sabía, pero utilizó bien el tiempo. Aprovechemos, hermano, aprovechemos el corto tiempo que tenemos en esta tierra. Yo creo que esa es quizás la enseñanza que pudimos haber aprendido de lo que vimos la semana pasada. Preparémonos, estar dispuestos a servir a Dios, estar dispuesto a todo y al mismo tiempo usar bien el tiempo, porque el tiempo Dios es el que lo da. Si Él lo da, hermano, qué buen regalo, ¿no? Muchos lo desperdician, pero gracias a Dios podemos usarlo. Entonces, ahora vamos a ver el aspecto de la conversión, lo que se llama la conversión de Saulo. Vemos unos versículos bien claves en el libro de los Hechos. Hay prácticamente en el libro de los Hechos tres partes donde el mismo Pablo, aquí en esta parte es Lucas el que está escribiendo, pero más adelante se refiere directamente a Pablo explicando cómo fue su conversión. Y aquí vemos el primer aspecto en el capítulo 9, donde dice que Saulo, entonces, ese Saulo perseguidor, iba, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Todavía respirando amenazas de muerte y muerte. Y dice que llegó donde el sumo sacerdote le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. En Damasco ya habían creyentes, ya habían cristianos, a pesar de que estaban en las sinagogas o iban a las sinagogas, pero ya habían creído en Jesús, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino. En esa altura no se le llamaba cristianos todavía, a la iglesia, a los creyentes, se les llamaba los del camino. Los del camino sabían que era un camino diferente. Entonces, iba a buscarlos a Damasco, y si los encontraba, hombres y mujeres, dice que él los iba a traer presos a Jerusalén. Y allí es donde la misericordia de Dios es grande, donde la misericordia de Dios es buena. Dice, mas yendo por el camino que iba para Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ya estaba cerca, ya había dejado las fronteras de Israel, estaba cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Le rodeó, lo cubrió ese resplandor de luz del cielo. Y le dice, y cayendo a tierra, cuando ese resplandor lo cubrió, Saulo cayó a tierra. Fue un impacto grande. Hoy en día existen muchos que les gusta tirarse al piso, hacer el ridículo muchas veces, y le atribuyen al Espíritu de Dios eso. Se lo atribuyen al Espíritu, que el Señor me tocó y me tiró al suelo, y después se levantan y siguen tan perversos como antes. No, aquí Saulo cayó con esa luz del cielo que lo impactó, cayó a tierra. Y escuchó, dice, esa voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Allí fue el encuentro que Saulo tuvo con el Dios Todopoderoso, con Jesucristo mismo. Porque iba a perseguir a la iglesia, es decir, Jesús no le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? No, le dice, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia, como vimos al principio, es el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo, al perseguir a los cristianos, al perseguir a los del camino, al perseguir a la iglesia, estaba persiguiendo al mismo Señor. Por eso le dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo, tirado, ¿quién eres, Señor? Le dice. Reconoció que era una voz de Dios.
¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar, diríamos, patadas contra un aguijón. Y Saulo le dice, ¿qué quieres? Temblando y temeroso, dice. Temblando y temeroso, hermano. Cuando hay un encuentro con Dios, la vida deja de ser igual. Hoy en día casi no se predica eso, de tener un encuentro personal con Dios, de tener un encuentro, una conversión, un arrepentimiento. Ese arrepentimiento es ir para un lado, dar la vuelta, el giro y seguir para otro lado. Es decir, Saulo iba para un lado persiguiendo la iglesia, tuvo esa conversión, dio un giro y salió para el otro lado, es decir, a ser parte de esa iglesia que él perseguía. Hoy en día le dicen, venga, y no importa qué es lo que usted esté haciendo, está bien. No importa lo que haga, la persona puede venir al Señor, pero al haber un encuentro con el Señor, esa persona va a cambiar. Esa persona va a ser diferente. Esa persona va a tener temor y temblor. Es lo que Pablo dice aquí en el versículo 6, temblando y temeroso, con temor y con temblor. Porque ese es el encuentro que tiene con el Señor. Y le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, hermano, es el resumen de la conversión de Pablo. Muchos de lo que estudiamos la semana pasada de esos teólogos no les gusta usar la palabra conversión. A ellos no les gusta esa palabra. Y lógico, yo los entiendo. Si ellos no han sido convertidos, no saben de qué están hablando. Pero sí, aquí nos habla de una conversión, de un giro completo, de un ir a un lado y regresar en el lado opuesto. El otro lado donde se menciona el mismo hecho es en el capítulo 22 del versículo 6 al 10. Dice, pero aconteció que yendo yo, aquí ya Pablo está hablando, está explicando, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía. Imagínense, estaba en esa región, es desértica, hay mucha luz. Y al mediodía el sol está que brilla. Pero aparte de eso, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Imagínense, ya el sol estaba brillante, pero esta luz fue más brillante que el mismo sol. Esa le rodeó, dice. Y caí al suelo. Hay muchos que les gustan los cuentos y las tradiciones. Dicen que Pablo iba a un caballo y de un caballo fue que cayó. La Biblia no dice nada de eso. Son historias, son cuentos. Ellos caminaban. Por eso la forma de hablar de ellos era a un día de a pie, a 2 días de a pie. Caminaban bastante. Si hubieran dado un caballo, tal vez lo hubieran dicho. Pero lo cierto es que Dios no estaba tratando con caballos, sino que con un hombre que perseguía a la iglesia. Y ese hombre fue el que fue derribado al suelo. Fue humillado delante de Dios. No una forma negativa, sino una forma de restauración. O escuchó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí, dice, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo, dice, vieron a la verdad de la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Porque en ese momento el trato de Dios no era con los otros perseguidores, posiblemente se convirtieron después, no, la Biblia no nos dice, pero el trato era con este hombre, con Saulo. Y eso pasa muchas veces. Hay 2 personas o 3 personas o 4 personas escuchando la misma palabra de Dios y solamente a uno le toca. Es la misericordia de Dios. Aproveche si Dios lo toca. No rechace. Por eso dice acá, los demás escucharon la voz, pero no entendieron lo que decía. Entonces yo le dije, dice, versículo 10, ¿qué haré, Señor? Él me dijo, levántate y ve a Damasco, allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Dios había preparado, había ordenado de antemano
Eso. Se fue de Damasco. Y la otra parte, en el penúltimo, prácticamente capítulo 26 de Hechos, Pablo, cuando está ante el gobernador, le explica qué le había pasado, que iba para Damasco con lo mismo. Narra otra vez la historia. Vi una luz del cielo que, versículo 13, que sobrepasaba el resplandor del sol, como decía anteriormente. Había sol, pero esa luz fue más grande que la misma luz del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra. Aquí explica un poquito más Pablo. Explica. En el otro dice que los otros oyeron la voz, pero no comprendieron. Pero habían caído a tierra. Estaban golpeados, ¿no?, por el poder de Dios. Y la voz me hablaba. La voz fue para él. Y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí le reenfatiza eso. ¿Quién eres? Le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Aquí donde le dice que él lo envía a los gentiles. Vamos a ver otro versículo sobre eso después. ¿Para qué? Dice, para que abra sus ojos, a los cuales él les envía, a los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La misión de Pablo fue clara en su conversión. Y entonces, esos fueron los elementos que podemos ver en los tres veces que se narra. Algunos han criticado, esos teólogos dicen que ¿por qué lo narra 3 veces? Es demasiado. Pero es tan importante, por eso se narra. En aquella época, escribir una página, lo que podríamos llamar una página de papel de hoy en día, en aquella época era el salario de una semana. Es decir, para escribir necesitaban invertir bastante. Y por eso muchas veces no expresaban la frase completa, porque el lector iba a llenar la frase. Y cuando escribían, lo escribían de una forma bien resumida. Pero cuando han reenfatizado una verdad, es porque es tan importante, porque si no iban a ahorrar papel, ¿no? Pero aquí lo narran 3 veces porque era importante, y narra y escribe prácticamente lo mismo. Habla de que la luz le rodeó, habla de que cayó a tierra, todo eso lo explica, y habla que él pregunta, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Hermano, cuando hay un encuentro con Dios, eso es todo lo que podemos hacer, tirados a tierra, humillados, quebrantados, y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como decían los profetas también, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el trato que uno tiene que tener con Dios. Y como vimos, por lo menos en 2 ocasiones, le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo que representaba allí era cuando iban los caballos o los animales, ellos tenían, y todavía creo que tienen en ciertas regiones donde usan como el arado, o usan la carreta, que hay animales que son difíciles de dominar y empiezan a tirar patadas por todos lados. Entonces lo que tienen cuando van en una yunta, los animales en la parte de atrás le ponen como un hierro puntiagudo, un aguijón, el cual, si el animal es rebelde y da patadas, se va a golpear contra ese aguijón. Y entonces el burro, el caballo, el animal perverso, le va a estar dando patadas a un aguijón y se va a estar rompiendo a sí mismo. Eso es lo que el Señor le dice, no seas burro, le dice, deja de estar dándole patadas a ese aguijón porque te vas a dañar. Yo tengo misericordia, le dice, y te vengo a rescatar para que dejes de darle puntapiés al aguijón. Te vas a dañar. Mejor vengo a que me sirvas.
No hay que, hermano, tirarle patadas o darle puntapiés a lo que no es, que sabemos que nos va a dañar. Es mejor ser obediente. ¿Y qué pasó después de su conversión? Aquí es donde la semana pasada hice una forma rápida, una pregunta. ¿Cuántos años, dijimos, se demoró Pablo desde su conversión hasta comenzar su ministerio? Y gracias a una hermana que envió un mensaje, dice ella 3 años. Y es cierto que hay, en la Biblia explica ciertos detalles y habla de esos 3 años. Pero vamos a ver más adelante para que Pablo comience, diríamos estrictamente, su ministerio, o como se conocen, sus viajes misioneros, fue un poquito más de 3 años. Y eso es importante. Muchas veces la gente, hay muchas personas que dicen, me bautizo, me convierto hoy, me bautizo mañana y el domingo ya voy a ser el predicador. Muchos lugares ese es el concepto que hay. No quieren esperar, no quieren prepararse, no quieren buscar de Dios, no quieren recibir. Como le dijo el Señor a Pablo, levántate y se te dirá lo que tienes que hacer. Tuvo que esperar, Pablo. En cambio, muchos quieren ya, ahora, en este momento. Si yo me convierto hoy, mañana ya soy el pastor. No es así la historia en la Biblia. Dice que cuando fue convertido, que iba rumbo a Damasco, la Biblia dice que continuó hasta Damasco, pero estaba ciego. Con ese impacto de esa luz, Pablo quedó ciego. Entonces dice que fue a un lugar y Dios le habló al siervo Ananías, y Ananías fue a orar por él, le impuso las manos y como escamas cayeron de sus ojos y pudo comer. Pasó 3 días sin comer, sin beber y ciego. Ese es el encuentro con Dios. Y después de eso, ¿qué dice? Dice que regresó a Damasco. Y después en el libro de Gálatas, ahí dice que, voy a leerlo por acá, no lo escribí allí, en Gálatas, el capítulo 1 y versículo 17 y 18 dice la palabra del Señor, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, después de su conversión de Damasco, fue a Arabia y después de Arabia regresó otra vez a Damasco. No se sabe estrictamente a qué Pablo se refería cuando dijo fui a Arabia. Aunque en el capítulo 4, si no me equivoco, de Gálatas, cuando él habla de la ley y la comparación, dice que cuando la ley fue dada en el Sinaí, que está en Arabia. Entonces él ubica el monte Sinaí en Arabia, lo dice en el libro de Gálatas. Posiblemente algunos conjeturan que cuando Pablo habla en Gálatas que fue a Arabia, muchos creen que tal vez se fue al monte Sinaí, donde la ley había sido dada a Moisés. Posiblemente sí, posiblemente no, pero en realidad fue a Arabia, como él dice. No dice cuánto estuvo en Arabia, sino que dice después de Arabia regresó otra vez a Damasco, pero en totalidad de eso fueron 3 años hasta que después regresó a Jerusalén a hablar con los apóstoles y allí estuvo nada más 15 días en Jerusalén. En el libro de los Hechos, después de su conversión, del capítulo 9, ahí narra esa historia, que él fue convertido y después estuvo en Damasco y bajó a Jerusalén, pero ahí se ve en el libro de los Hechos como que fuera una continuidad, que se convirtió hoy y mañana fue a Jerusalén. Pero cuando vemos en Gálatas, ahí se ve que fueron 3 años los que se demoró para ir a Jerusalén. Es decir, no fue un acto instantáneo. Entonces, después dice y después de eso Pablo, después del capítulo 9, no se menciona prácticamente otra vez, ni Saulo ni Pablo, sino que se vuelve a hablar de Pedro y los otros apóstoles. Hasta en Hechos 11:25, donde es cuando Bernabé viaja a Antioquía
viaja a Tarso y lo trae de regreso a Antioquía y luego bajan a Jerusalén. Luego en Gálatas, capítulo 2 y versículo 1 dice, después dice, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Interesante. Primero vemos 3 años después de su conversión, bajó a Jerusalén. Después fue traído por Bernabé hacia Antioquía y estuvo con él por 1 año. Y en Gálatas dice que después de 14 años fue que regresó otra vez a Jerusalén con Bernabé. Hasta ahí, hermano, hasta ese momento Pablo ya estuvo predicando en las regiones de Cilicia, como podemos ver en el libro de los Hechos. Era conocido, aunque muchas iglesias le tenían miedo, porque no sabían realmente si tenía algún otro plan, como sabían que había sido perseguidor, como que estaban dudosos de él. Pero en realidad él todavía no había comenzado lo que se conoce con estos viajes misioneros, sino simplemente estuvo en diferentes congregaciones, sobre todo en la región de Tarso. Entonces, por eso vemos que cuando habla de Hechos 15, que viajó con Bernabé a Jerusalén, después de esos 14 años. Entonces, basado en todo eso, se cree que para que Pablo comenzara su ministerio, se demoró cerca de por lo menos unos 14, 15 años. Por lo menos unos 15 años para comenzar su ministerio. Su conversión fue ahí en el año más o menos, nada es estrictamente cierto. Es decir, puede ser 1 año más, 1 año menos, pero más o menos en el año 34 de nuestra era, año 34 que se conoce después de Cristo, se convirtió. Y después en el año 49 fue cuando comenzó su ministerio de los viajes misioneros que se conocen, y donde empezó a escribir las cartas, fundar iglesias o establecer las iglesias. Entonces, cerca de unos 15 años fue que Pablo esperó. Hermanos, si Dios nos ha llamado, muchas veces el llamado de Dios es instantáneo. Inmediatamente Dios lo tiene preparado para algo, lo levanta y lo prepara y lo manda y lo hace. Pero muchas otras veces hay que esperar. No sabemos el llamado que Dios tiene en su vida. ¿Cuál será? No lo sabemos. Pero si tiene un llamado, Dios lo va a respaldar. Y tiene un llamado, Dios lo va a respaldar. Esta semana, precisamente ayer y anteayer, me enteré de un hermano que conocimos hace muchos años, allá en El Salvador, en el pueblo donde crecimos, ¿no? Donde yo nací. Había un hermano muy humilde, era un pueblo muy, muy remoto, y lo único que me recuerdo, yo estaba muy pequeño. Este hermano era muy buen guitarrista, le gustaba cantar, alabar al Señor, y yo lo veía siempre como un hermano muy respetuoso, muy humilde. Y bueno, pasaron los años, después ya no lo vimos más. Hace quizás 1 año atrás, a través de la internet nos pudimos ver de que él tenía una iglesia muy grande en una semiciudad llamada Jiquilisco, en Zulután. Ahí tenía una iglesia muy linda, muy bonita, que por cierto trabajaba junto con la misión Elim en ese pueblo, en esa ciudad, una iglesia muy linda. Y lo tremendo es de que anteayer nos dimos cuenta que él murió. El Señor se lo llevó. Pude ver anoche, precisamente estaba viendo el velorio del hermano que iba a ser enterrado en el pueblo donde nació, donde creció, donde yo también nací. Y entonces es triste, ¿no? Poder ver cómo Dios se lleva a sus siervos de esta tierra, pero lo maravilloso es cómo Dios lo usó. Jamás pensé
que él iba a tener una iglesia tan bonita, tan grande, tan establecida. Y Dios lo usó grandemente, grandemente, quizás en los últimos 30 años. Entonces, y yo por eso digo, no sabemos cuánto, el hermano se demoró quizás años para que el Señor comenzara a usar, pero Dios lo usó y quizás lo usó por un tiempo más reducido, pero algo quedó establecido, muchos fueron convertidos. Y por eso digo, hermano, el llamado de Dios, si Pablo pudo esperar quizás 14, 15 años, él sabía que había sido llamado por Dios, que tenía que hacer algo grande, pero todavía no era el momento. Entonces no nos desesperemos y esperemos en Dios. No se meta, hermano, la fuerza. Mucha gente se mete y rompe puertas y rompe ventanas y tira a la gente como que fuera una mafia. El Evangelio no, el Evangelio depende de Dios. No pelee por posiciones que me dieron el nombre de diácono, me dieron el nombre de líder, me dieron el nombre de qué sé yo. No, esperemos en Dios. 15 años, 20 años, 30 años, esperen en Dios. Dios, tal vez el trabajo de Dios es por un año o un mes. Pero si es eso, que sea bien aprovechado. Esa es la misión que Dios tiene. Y en este caso, para Pablo. Entonces Pablo tenía el trabajo de Pablo fue amplio, pero fue prácticamente, como vamos a ver, el espacio de tiempo lo usó al máximo. Y vamos a ver acá, hermano, con más detalle, cómo el proceso Dios lo llevó. Hermanos, si me permiten acá, voy a tratar de poner este gráfico de el ministerio prácticamente que Pablo desarrolló en esa época histórica, diríamos. En este gráfico que he preparado, aquí tengo detalles. En esta parte de acá he puesto los emperadores del Imperio Romano que estuvieron presentes en esa época. En esta parte de acá he puesto a los gobernantes de Israel, de Galilea, de Judea. Especialmente estamos hablando de los Herodes. Y en esta parte de acá he puesto los años aproximados y el trabajo o el momento histórico que Pablo desarrolló. Para comenzar, veamos acá con los emperadores. El primer emperador romano que tenemos acá, y voy a ir rápidamente para no aburrirlos mucho con esto. El emperador romano Augusto César, el primer emperador romano, llamado también Octaviano, que gobernó del año 27 a.C. hasta más o menos el año 14 después de Cristo. O sea que cuando Jesús nació, cuando Juan el Bautista nació y aún cuando Pablo nació, el emperador romano de esa época era Augusto César. Luego, después de eso, vino el otro emperador que lo sucedió a él, fue Tiberio César Augusto. Recordemos que todos ellos se llamaban César. Entonces, este Tiberio César Augusto fue el que prácticamente estuvo durante todo el período del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y después aún la conversión y el primer trabajo de Pablo. Ya estaba el gobernador, era Tiberio César. Después de Tiberio César, vino el otro emperador que es el que nosotros se conoce como Calígula César. Él gobernó por un tiempo más reducido, del 37 al 41 más o menos. Después de Calígula vino por otro corto tiempo Claudio César, del 41 al 54. Y finalmente tenemos acá al emperador romano Nerón, el famoso Nerón, que es el que gobernó del 54 al más o menos 68. Y fue bajo el gobierno del emperador romano Nerón que el apóstol Pablo fue matado o fue martirizado. Porque el César Nerón fue uno de los grandes criminales de los emperadores romanos. Luego, eso es en cuanto a los emperadores, y en cuanto a los gobernantes de Judea, encontramos, como dije, los Herodes. Herodes el Grande, que él gobernó o vivió y estuvo al cargo en Judea desde los años 37 a.C. hasta más o menos el año 4 a.C. Así se conoce. Y fue este gobernante, este Herodes, el que mandó a matar a los niños
creyendo que él iba a matar a Jesús. A los niños menores de 2 años los mandó a matar. Entonces fue este emperador, este gobernante Herodes, o como le decían reyes, el rey Herodes, que ellos estaban bajo la sujeción de los emperadores. Los emperadores eran los más altos. Después seguían estos reyes o estos gobernantes. Cuando murió Herodes el Grande, en el año 4, siguió el otro Herodes, el otro hijo de él, Herodes Antipas. Y este Herodes Antipas fue el que estuvo durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, fue el que le dio muerte a Juan el Bautista, si nosotros recordamos, y fue el que también participó en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, este Herodes Antipas. Luego está el otro Herodes después de él, que gobernó más o menos del año 37 al año 44, Herodes Agripa I. Este Herodes Agripa I es el que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 12, que la Biblia dice, era un gran criminal, perseguidor de los cristianos, pero la Biblia dice que él fue comido vivo por los gusanos. Así dice en el capítulo 12 de Hechos, lo pueden leer. Este fue Herodes Agripa I. Y después de él estaba el otro Herodes Agripa II, que gobernó desde el año 44 a más o menos el año 100. Allí con él terminaron prácticamente todos los apóstoles. Pero este Agripa II era un poco más, susceptible al mensaje. Recuerden en capítulo 26 de Hechos, donde dice que Pablo lo comentó y Pablo le explicó cómo él se convirtió, lo que ya leímos anteriormente. Y dice que este Agripa dijo que él no encontraba nada malo en Pablo, estaba dispuesto a liberarlo. Pero como Pablo había pedido ayuda del emperador romano, entonces dice, se lavó las manos, era un César, ¿no? Se lavó las manos, era un Herodes, y entonces se lavó las manos y se lo pasó al César. Entonces por eso Pablo no pudo ser prácticamente liberado. Entonces estos eran los gobernadores que estuvieron en esa época. Ya viniendo para Pablo, podemos ver acá, más o menos, como dije, es cerca del año, no es exactamente el año, pero más o menos en el año del 12 al 20, al 20 y algo, fue que Pablo estudió bajo Gamaliel, o con Gamaliel. En Hechos 22:3 lo explica. Más o menos por acá, por el año 28, 20 y algo, fue que Jesús fue crucificado. Recordemos que Jesús no nació en el año 0, Jesús nació antes del año 0, unos 4 o 5 años. Por eso Herodes, que murió el año 4, él quiso matar a Jesús. Es decir, que Jesús ya había nacido antes del año 4, antes de Cristo. Entonces es otra historia que hay que estudiarla claramente. Entonces Jesús murió más o menos, fue crucificado por acá. Por los años 30 más o menos, es decir, unos 2, 3 años después de la muerte de Jesús, Pablo ya era un fariseo celoso. Por el año 32, donde mataron a Esteban. Y Pablo dice en Hechos que Pablo estuvo presente en la muerte de el gran siervo de Dios Esteban. Luego tenemos el año 33 o 34, fue perseguidor de la iglesia, y el año 34 se cree que fue cuando se convirtió en su camino a Damasco. Luego viaja, más o menos como ya dijimos, del año 34, el año 35, 36, 37, viaja a Arabia y luego regresa a Damasco y permanece allí, lo que ya leímos anteriormente. Más o menos por el año 37 regresa a Damasco y luego sale por motivos de seguridad. Viaja a Jerusalén, como ya lo leímos. Posteriormente, en ese periodo, regresa a Tarso, porque estaba siendo acosado allí en Damasco. En Hechos 9:30 dice, regresó más o menos en el año 37 a 38, regresó otra vez a la ciudad donde él había nacido. Recordemos acá más o menos 10 años que no se habla mucho en la Biblia de lo que Pablo hizo. Bernabé lo trajo de regreso, de acuerdo al libro de los Hechos 11. Al año 47-48, Bernabé y Pablo viajan a Antioquía y permanecen por un año ahí. El año 48-49 es donde comienza su primer viaje misionero. Y así consecutivamente pueden ver, escribe el Evangelio, las cartas,
en el segundo viaje misionero es cuando Pablo empieza a escribir las cartas, que fue más o menos en el año 52, que Pablo escribió se cree que fue la epístola de los tesalonicenses, la primera que escribió. Otros argumentan que fue la carta a los Gálatas. Bueno, pudo haber sido una o la otra, pero las escribió más o menos en ese periodo. En ese periodo también el tercer viaje, otros par de años después, que Pablo escribe los Gálatas, si no fue que lo escribió antes, Corintios, Romanos. Luego final del año 50, del 57 al 59, fue arrestado. 60 llega a Roma y está en su casa, ahí donde predica el evangelio desde su casa. Escribe la carta en esa época a Filemón, Colosenses, Efesios, Filipenses, cuando estaba encarcelado en Roma. Este no es el encarcelamiento final, sino que es el primer encarcelamiento que tuvo en Roma, donde Pablo decía que él había querido ir a España también. Y por eso muchos ubican de que Pablo posiblemente fue a España, porque aquí fue puesto en libertad, más o menos. Y después escribe primero a Timoteo y Tito. Y después fue, ya al final, por los años 65, 66, que fue otra vez arrestado en Roma, y ahí se lo pusieron en la prisión. Y es lo que encontramos en el segundo libro de Timoteo, donde él prácticamente dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Entonces prácticamente allí es ejecutado. Se cree que Pablo fue ejecutado en el año 66 de nuestra era. Entonces esa es prácticamente la forma directa, podríamos decir, de que Pablo podemos dar su historia. Entonces, hermanos, viendo esa cronología en una forma rápida, como dije, podemos ver todo el ministerio del apóstol Pablo. Y no quiero prácticamente alargarme más, solamente tengo otras cosas que mostrar acá, pero lo vamos a dejar para la próxima semana, primero Dios. Solo quiero terminar con esta pregunta: ¿por qué decimos Pablo, apóstol, a los gentiles? ¿Por qué? Y simplemente podemos ver que es clara la Biblia cuando Pablo tuvo ese llamado. En Hechos 9:15 el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es para llevar, dice, mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel también. Pero dice ahí, el Señor le dice claramente: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Luego en 22 de Hechos 22:21 dice: pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Después dice el capítulo 26, versículo 17 de Hechos: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. En otra parte dice en Gálatas 1:16, a él Dios le reveló su Hijo en mí, dice, para que yo le predicase entre los gentiles. Aún ahí en el libro de los Hechos 13:46 dice: he aquí, nos volvemos a los gentiles. Ahí Pablo con Bernabé dicen: nos volvemos a los gentiles. Entonces ahí claramente se ve cómo Pablo estaba consciente. El llamado de Dios fue para llevar el evangelio a los gentiles, predicar a los gentiles, volverse a los gentiles, porque ese era el plan de Dios para el apóstol Pablo. Como dijimos, se demoró quizás 15 años, pero al final él comprendió y él realizó la obra a la cual había sido llamado, la obra a los gentiles, la obra que él estaba dispuesto a hacer. Y finalmente dice: y de ninguna cosa, dice, hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Él estaba dispuesto a todo. Dice: a ninguna cosa hago caso. Lo único que le interesaba. Su vida no la apreciaba, no la veía como preciosa. Dice: no estimo preciosa mi vida. ¿Por qué? Porque dice: con tal
de acabar mi carrera con gozo. En otras palabras, con tal de cumplir la misión para la cual he sido llamado. Por la misericordia. Hermano, hermana, ¿cuál es su llamado? Yo sé que el llamado principal que tenemos es seguir a Cristo. Entonces no despreciemos nada. Más bien, digamos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, ocurra lo que ocurra, digan lo que digan. Lo que me importa es acabar mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, y de dar testimonio. Esa era el lema de Pablo, y ese debe ser para nosotros, acabar hasta el final con gozo. La próxima semana, primero Dios, hermanos, vamos a seguir y terminar lo que podamos ver acá de Pablo. Vamos a ver un poco más ya de las cartas, pero todo, hermano, que sea con ese objetivo, bendecir al Señor. Oremos al Señor. Gracias, Padre bendito, por lo bueno que tú eres, porque tu siervo Pablo fue obediente a tu llamado, Dios. Fue obediente a lo que tú le tenías preparado. Y sabemos, Señor, de que fue tu misericordia que lo preparó a él para que llevara este conocimiento del Evangelio a todas las regiones de Asia Menor en esa época. Y a través de ese mensaje, el Evangelio pudo llegar hasta nosotros hoy en día. Y tenemos estas escrituras que fueron dictadas prácticamente por tu misericordia, por tu Espíritu, Dios, para que ese hombre las transmitiera. Él fue un vaso nada más, que te daba la gloria a ti. Oh Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias y permítenos, Señor, ser fieles también. Ser fieles en lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Y con la ayuda del Señor, pues seguimos en la próxima semana. Y siga estudiando el libro de los Hechos, especialmente leyendo. Y vamos a ver en la próxima los viajes misioneros, cuando escribió las cartas y cómo él enfocó el punto principal, que fue la ley y la gracia. Nos vemos en la próxima, hermanos. Que el Señor les bendiga.